la pluma y la cueca. Sí, yo creo que es poesía. Porque escribir cueca es lo mismo que escribir cualquier tipo de género poético. Es una arquitectura muy delicada, potente, fuerte. La función primera es contar historias. Permiten como que el pueblo y las personas que cantan y las personas que escriben las cuecas vayan narrando como sus propias vivencias. La estructura de la cueca hay que saberla para después, pienso yo, deconstruirla, por así decirlo, y poder cantarla, pero con todo. La cueca se apropió del lenguaje, o al revés, ¿no? El lenguaje se apropió de la cueca. Las historias son sencillas, yo las veía como sencillas, me las imaginaba enteras. Te pasó por longi, perro chijete, te cortaron la cola con un machete. Es como esa cosa como tan de sonido que tiene un usuario como... Ya. Esas cosas. Esa es la cueca para mí. Es lo que está pasando y que no te diste cuenta. Cuando un improvisador y un cuequero se presentan, siempre hay puntos en común, siempre hay puntos que conectan. Simplemente del enfrentamiento salgo ileso. Me hablan de la pluma, no llegan nunca a mi peso. ¿Qué es sino un poeta rimando? Que es lo mismo que estoy haciendo en este momento mientras me están grabando. Porque estamos acá, entero viola, escuchando los versos doble sentido y saviola. Pero es lo mismo que en la batalla, porque es como una masacre y todo se define en el momento del remate. La cueca no es solo baile, sino que es también poesía, música y canto. Estos cuatro elementos se mezclan y se convierten en identidad y emoción. Las letras cuentan las historias del pueblo. La música les da vida. El canto les pone voz apasionada y el baile con su energía las lleva a la pista. La cueca es como un compendio artístico que une la historia, las pasiones y la identidad de la gente. Es lo que el pueblo vivió y escribió con su puño y sangre. La cueca tiene todo lo que el chileno o la chilena quiere contar o decir. No hay temas prohibidos para la cueca. Tú puedes hablar de lo que quieras en una cueca y todo depende del lenguaje con que lo hagas, de la forma en que lo expreses, de si eres guapo, cantor y habiloso, ¿cierto? Va a quedar bien hecha o mal hecha, digamos. Pero la cueca es la expresión del alma del pueblo. La cueca no es una danza, no es que no considere la danza. La danza es la guinda de la torta, pero no es la torta, ¿entiendes? Porque antes de ser danza, es canto en su melodía, pero antes una versaina que cuenta historias vividas. Y si tú no sabes contar tu propia historia es porque no tienes historias que contar. El canto hace memoria, caramba, en el cantar popular. Tiene que haber algo que le haya pasado a alguien y que es narrado en esta forma. Puede ser narrado en cualquier forma. Yo podría escribir un cuento, podría escribir un soneto, podría escribir una décima, pero hay gente que le acomodó esa forma y narró su vivencia y ha narrado sus vivencias durante mucho tiempo como en estas formas que es la cueca. Y creo que tiene que ver primero, hermano, con una sensibilidad.
tiene que ver con decir algo que la gente que te rodea de alguna manera sea sensible de escuchar, por mano. Es como cuando tú tienes pena y escuchas una cueca romántica y dices, qué bonito esto, y lo haces tuyo, ¿no? O cuando tú sientes rabia y escuchas una cueca que te representa, que expresa tu emoción, ¿no? Entonces te sientes identificado. Y sobre todo entra a posesionarse en los acontecimientos. Caramba, me gusta la cueca brava. Caramba, porque es trinchera de guapo. Mi papá hizo cuecas de sus vivencias propias. Guatones por todas partes, la mansa guatita, guatita, guatón, en la vega de Tal vez un desamor le inspiró, o un problema de otro, de un amigo, se inspira, mira, me pasó esto y esto, voy a hacer una cueca. Si ustedes leen, está siempre ligado a la clase obrera. Ya sea lo festivo, lo amoroso, el trabajo, ya sea lo social, lo romántico, está todo ligado desde el punto de vista desde la clase obrera. Si es cosa de leer, ustedes van a ver que está ligado más bien de la clase trabajadora, de la gente más humilde, a eso me refiero. Creo yo que las letras de cueca tienen que ver con lo fragmentado que es nuestro lenguaje. Por eso que Chile es poesía, no es novela. El habla tiene su musicalidad. Si no, pregúntenselo a Parra, a Nicanor Parra. Actualmente, yo me inclino por el canto gregoriano y por una música que ya no se escucha en ninguna parte. Me refiero a esa música llamada silencio. Entre su argumentación planteó que habían 3 formas poéticas fundamentales de la lengua española: el soneto, la décima, la cueca. Y lo dice un poeta que sabía de poesía, ¿no? Entonces para mí todo es poesía. Todo es poesía. Lo que uno hable, si le quiere dar el tinte poético, se lo da. Se lo da naturalmente. Por ejemplo, para mí las cuecas choras son poemas como un poema mismo. Es exactamente igual. Lo mataron por longi, por aniñao. Los poetas van escribiendo de su vida y van escribiendo de lo que ven. Lo mataron por longi, por aniñao. Entonces yo creo que en primer lugar, como que para mí el poeta es alguien sensible, alguien que vive el mundo y como que dice, qué cuático esto que pasa, esto que veo, esto que vivencio, ¿cachai? Esto que me cuentan, y busco a través de la técnica o a través de la disciplina como plasmarlo de la mejor manera. Encontrar esa vivencia que le haga sentido a otros también, ¿no? Como al final las cuecas se siguen cantando porque yo escucho una cueca o leo la letra de una cueca de otra persona, incluso que es escrita hace 200 años, 300 años, y en eso hay algo que conecta conmigo. Entonces, como encontrar esa vivencia que es súper particular, que es algo que le pasó a una persona, pero que al mismo tiempo se vuelve como universal, que también permite que otra persona conecte con esa vivencia, eso es difícil como de lograr. El gran misterio de la cueca para mí no es el origen de la cueca. Para mí el gran misterio de la cueca es cómo una forma poética tan precisa, tan caprichosa, dijo Carlos Vega, logra mantenerse como forma de expresión para contar historias antiguas y para contar historias actuales. Y yo creo que ese es el misterio de la cueca, que su poesía siga siendo utilizada, siga conformando a los poetas, siga siendo utilizada por los poetas y por los cantores. Todos somos poetas, viejo, todos, porque siempre tratamos por todos los medios de entregar lo mejor de sí, nosotros. Yo le hice una cueca a mi mujer, porque ella siempre me reclamaba. Decía, no, tú siempre haces canciones y no me haces nada a mí.
Yo quisiera abrirte el pecho y arrancarte el corazón y ponerlo junto al mío para adueñarme de tu amor. En tu herida pondría una rosa blanca, como tu sentimiento, como tu alma sí la regaría, con lágrimas de amor la cuidaría. Yo doy mi vida entera porque me quieras. Al ser una mini historia, los versos tienen que ser tan precisos que te pueda generar una imagen o algo, o te invite a bailar. Ya la cueca parte por la poesía. Después de la poesía viene el canto y finalmente el baile y toda la fiesta chilena. Pero la poesía es muy importante, muy saber qué dicen los versos, a qué le estamos cantando, por qué estamos escribiendo y qué estamos sintiendo finalmente. Claro, ahí también entra la calidad poética que puedan tener las letras. Y ahí, claro, cada uno tiene su gusto y hay letras que a alguna persona pueden parecerle más poéticas o con mayor calidad poética que otras, pero en general, claro, es una poesía popular. Por ejemplo, te metiste mujer mala para tener joyas brillantes y ahora el llanto empaña el brillo de tus diamantes. Esas son poesías. ¿Ah? Son poesías de las cuales, mijita, dame un besito que tu mamá lo mandó, tu mamá manda en lo de ella, pero en lo mío mando yo. Son poesías de canto. Bueno, hay un tópico ahí también que es tradicional en la poesía popular, que es el amor, por ejemplo, y que hay un montón de cuecas que hablan acerca del amor y el desamor. Hay otras cuecas que hablan, no sé, acerca de la muerte, por ejemplo. De las cosas dolientes también está la ironía. Hay muchas temáticas que son muy interesantes de poder descubrir en las cuecas, ¿no? Lo más difícil es aprender a componer una cueca y a tener la desfachatez y la genialidad de que en 3 minutos puedas decir algo inteligente. Yo he escrito re pocas cuecas, como 4, ¿no? Así que puedo decir que es muy difícil. Saber de qué se quiere hablar, yo creo que es lo más difícil porque es lo primero que hay que saber. Es que una cueca dura lo que dura un suspiro. Es súper cortita, entonces tiene poquitos versos y en pocos versos hay que lograr contar una historia o generar ciertas emociones. Lo que dura una cueca es lo que dura una carrera en el club hípico. Entonces, hay un espacio muy corto para contar una historia, ¿no? Para hacer un relato. Entonces, la economía es fundamental. Más que una economía de la versaina, no es fácil llegar a la síntesis máxima de una crónica o de una historia o de una noticia o de algo que sea totalmente legible, entendible y además que anime la fiesta. La síntesis que está implicada ahí es enorme, ¿no? Entonces, decir en poco muchas cosas es un arte muy difícil, ¿no? Entonces, por eso que buenas cuecas no son la mayoría de las cuecas, ¿no? Pero una buena cueca es un prodigio. ¿Quién diría que una cueca puede ser tan hermosa y poética como eso? ¿Quién lo diría? Nadie. En cambio, yo hago una cueca, por ejemplo, para que la gente se sonría y la hago reír. Yo digo, por ejemplo, una cueca, llegó mi hermana llorando al regreso de un paseo. Dijo que en un descuido la picó un bicho muy feo. Mi mamá dijo, es grave lo de mi hijita. Van pasando los meses, no se le quita. No se le quita así esa hinchazón. Creo que fue zancudo o moscardón. Ya sanó mi hermanita, tuvo niñita. Cuando llegó la noticia, lloraba la patria entera. Y es que no hay crimen más grande que la muerte de Carrera. Sí, es poesía. Y el pañuelo que me viste, todos los días lo lavo.
con el llanto de mis ojos de ver que me has olvidado. Pareciera que no fuera cueca. Tal como el agua del río, quiero perderme en el mar, caer en los brazos tuyos y sin poderme escapar. Absolutamente. Es una poesía recitada, es una poesía cantada, una poesía conversada, una poesía de mil maneras junto con un café maravilloso. Me quisiste, me olvidaste porque te gustó el dinero y ahora riegas con llanto los trapos de terciopelo. Creo que no he leído muchas cuecas, pero si me pudiese detener a leer varias, podría decir que son una poesía. Deja la flor donde nace, que goce de su verano, porque llegará el invierno y verá su desengaño. Sí, absolutamente. O sea, creo que muchas canciones finalmente son poesía, pero cantada. Escribir una cueca no es tarea fácil. Hay que tener la mente ágil, la lengua suelta, meterle la esencia del pueblo a esos versos, rimar con maestría y que llegue al corazón. Es tejer la identidad y la pasión del chileno. No basta con tener el oído afinado, hay que tener la destreza. Muchas gracias. Ay. La destreza para plasmar esas vivencias en apenas 2 minutos. Es difícil en el sentido de que primero hay que tener una claridad interior y saber qué se quiere decir, después cómo se quiere decir y después además transmutar eso en el lenguaje de la cueca, que además tiene una serie de reglas métricas, ¿cierto? Y son reglas del lenguaje general en realidad. Construir una cueca, los versos no son de cualquier manera, las repeticiones son precisas, tiene un esquema súper definido y acotado, hay ciertas reglas. La cueca es una manifestación de la oralidad. La oralidad tiene ciertas características que no tiene la escritura. Y una de esas es que cómo me memorizo, cómo recuerdo todo el conocimiento que se ha generado si no tengo escritura. Y esa memorización, una de esas características tiene que ver con la métrica, ¿ya? Como que si los versos son parecidos y tienen como una cierta sonoridad, hace que yo me los memorice más fácilmente. Y la décima y la poesía en general es una forma en la que uno memoriza mejor. Son formas escritas o son formas poéticas que uno memoriza de manera más fácil. Por lo tanto, transmitir una historia a través de una décima o a través de un romance es fundamental para que continúe su transmisión. Eso es el folclore. Ahí hay que tener espíritu, ¿entiendes? Saber melodía, los requiebros, todas esas cosas. Entonces, ahora los mismos versos, hubo muchos poetas que a ese le hacen cueca una cuestión al sago, paga vos, pago yo, y el tinto y blanco, y no hay poesía, se ha perdido la poesía. Contar una historia en 14 versos, que además son desiguales, hay una estructura bien interesante ahí, porque tiene un ritmo interesante, porque hay octosílabos y después están las seguidillas, son como 2 momentos por lo menos rítmicos del asunto, y un remate que si no es bueno, se desinfla todo lo anterior, ¿no? Las partes de la cueca son 4. La primera es la copla, que tiene 4 versos de 8 sílabas cada uno. Luego la siguiente estrofa es una seguidilla o seguirilla, que también de 4 versos, pero ya otra medida en la sílaba, 7 y 5. Después viene el zapateo en el baile, que es la segunda seguidilla. Y luego viene un remate, que es la sentencia moral. Popularmente son conocidas como la cuarteta o copla, la seguidilla, el zapateo y el remate. El tesoro musical que trajeron de la Arabia, la copla y la seguidilla son las estrofas más sabias. Como que yo creo que ese es el argumento tradicional de por qué las coplas, las cuecas se escriben en copla y seguidilla. Y en el remate, que no es necesariamente igual a la seguidilla, se parece, pero no es igual. Gigi, ¿quieres saber la estructura de la cueca? Toma nota. Primero parte con 2 rimas cortas, un par de coplas.
Después la cosa es bastante sencilla. Rimas de 7 sílabas con las de 5 se llaman seguidillas. Y son 2 porque la primera propone y la otra te da vuelta la tortilla. Y al final, para que todos cierren y todo el público de la sorpresa se mate, tienes que cantar bien encumbrado y bien alto, cerrar la rueda con tu mejor remate. Yeah. La primera parte de la cueca son versos octosílabos. Generalmente lo que se canta es una copla. Una copla, como los acoplados. Algo que se acopla a otra cosa, algo que se junta con otra cosa. ¿Ya? Generalmente la copla se entiende como el verso cuarteta, ¿no? Son cuatro versos. Ahora la gente entiende la copla como los 4 versos de 8 sílabas. En donde rima, esta es la más común en realidad. Margot Loyola habla como de que hay una fórmula esencial como de la cueca. Hay variaciones dentro de esto, pero la más común es que yo cante 4 versos octosílabos en donde el segundo verso rima con el cuarto. Y que en términos poéticos, simbólicos, don Fernando González Marabolí lo asociaba al elemento aire, porque se vincula con el pensamiento. Siempre es el fundamento, ahí yo ya conté la historia. Debajo de un limón verde donde el agua no corría, le entregué mi corazón a quien no lo merecía. Voy de nuevo a las canchas de la vida y resuelvo el acertijo planeando mi arremetida. Me encaramé a tu ventana solo por robarte un beso, me pilló la policía de guapo, me boté a tieso. Ya sabéis lo que pasó. ¿Cómo yo distingo cuando un verso es un verso octosílabo? Siempre van a estar acentuados en el mismo lugar. Claro, es un poco tramposo el octosílabo porque hay octosílabos que tienen 7 sílabas, hay octosílabos que tienen 8 y hay octosílabos que tienen 9. Entonces yo digo la pollera colorada. Y ese es un octosílabo que tiene 8 sílabas. La pollera colorada. ¿Ya? Entonces digo, la pollera colorada. Tengo 8 sílabas ahí, pero ¿cuál es el último acento de eso? Es la pollera colorada. Entonces el acento está en mi séptima sílaba. ¿Ya? Entonces ahí va a ser un octosílabo y está acentuado ahí. Si yo digo la pollera colorada, eso va a ser un octosílabo también. Pero ¿cuántas sílabas tiene? La pollera colorá. Tiene solo 7 y es un octosílabo igual. Entonces pasa ahí que, ¿cuál es la pillería de esto? Es que igual que el octosílabo anterior, está acentuado en la sílaba 7. Eso permite que dentro de una melodía yo pueda cantar cualquier verso. Yo tenía una negrita. Entonces yo podría cantar la pollera colorada. O yo podría cantar la pollera colorada. O podría cantar me gustan las matemáticas. Y puedo cantar todos esos octosílabos en una melodía de cueca, porque son todos octosílabos al fin. Porque finalmente el octosílabo es algo súper natural. Casi siempre hablamos en 8. Yo no sé si tú me entiendes, pero eso se va repitiendo y se te queda en la mente, ¿no? ¿Cachai? Como que es una que está así, ta. Y la seguidilla es como otra que igual la ocupamos caleta, que es como yo miro el edificio, miro para el cielo. Me están entrevistando y yo me muevo. ¿Cachai? Como que algo que es un ritmo finalmente también. Y es como yo creo que es un ritmo que está muy presente como en la forma en como nosotros hablamos y en ese sentido facilita la comunicación, hermano. Y luego viene el desarrollo de esa cueca, que viene en esta seguidilla y que no es casual que sea en seguidilla, porque te permite un desarrollo largo. ¿Cierto? Que es un verso de 7 sílabas, uno de 5 sílabas, otro verso de 7 y otro verso de 5 sílabas, que riman además también el segundo verso con el cuarto. No tienen la misma medida, que podría otro decirte, no, pero esas no son coplas, porque son de 7 y 5 sílabas, las que van al medio de la cueca. También son coplas, porque las coplas son 4 versos, y esos son de 4 versos. La primera seguidilla se asocia al elemento agua, y la segunda seguidilla se asocia al elemento tierra, ¿cierto? Y no es casualidad, porque
Si ustedes se fijan, cada vez que la gente baila cueca, en el zapateo, ¿cierto? Es donde la gente va a tierra y además todo el mundo se pone a aplaudir y nadie sabe por qué. A nadie les dice que aplauda, pero se ponen a aplaudir. Elemento tierra, que es donde participa el pueblo. Yo hace un par de años escribí una cueca explicando esto que dice así. Para una cueca escribir se empieza por la cuarteta. Los octosílabos salen de la mente de un poeta. Arremangan las letras como en un brinco, junto con las vocales en 7 y 5. Se repite en 7, 5, ahí sí. Se queda un verso y el ahí sí zapatea al universo. Rimas son jaque mate en el remate. Y por último, el remate, que es un verso pareado, ¿cierto? De 7 y 5 sílabas, respectivamente, y que riman entre sí, y que es la parte más difícil para mí de la cueca, porque es la síntesis de todo el relato. Es decir, en el remate yo tengo que entregar una moraleja, una enseñanza o una conclusión de todo lo que describí durante la cueca. Siempre las cuecas tienen una sentencia moral. Por culpa de la plata se roba y mata. Yo no grito ni lloro porque soy choro. Tienen sentencias morales, ¿ves? Ojo con eso, esa es la guinda a la torta, una cueca, ¿no? Un mal remate puede desplomar todo lo anterior. Entonces, el que quiera escribir una cueca tiene que pensar que la primera parte es el fundamento. Ahí yo ya dije lo que quiero decir. Y lo que le pasa a la mayoría es que para abajo se le empieza a desarmar la historia, se le va para otros brazos, que es natural que pase porque es un ejercicio complejo. Llegar a una síntesis para poder contar una historia con pocas palabras, pero con las palabras precisas y que sean contundentes, ¿no? Ahí Nano Núñez era el mejor. Roberto Parra, o sea, simplemente inventó, o sea, creaba canciones que contaban historias de la ciudad. Sus letras son una joya, cada frase. Borracha como tetera, sin saber lo que me espera cuando el sol recién asoma. Chileaba como las monas, enrollada como cabresto. Vamos acostando, maestro, por fin vaya a ser tu gusto. Cuidado, no te des susto. ¿Qué te parece, Roberto? Yo creo que Nano Núñez, lo más grande que hay en la cueca, era de una profundidad, de un conocimiento de la vida de los pobres. Tengo 3 lindos amores, se vuelan por mi ventana, pasan la noche conmigo y se van por la mañana. Cuando llega el invierno quedo soltero, no la dejan pasar los aguaceros. Los aguaceros sí, limpio una era, para él ser más linda esta doncella. Él solía decir, Nano Núñez, que mira, yo no tengo una fábrica de salchicha. Yo aquí me demoro hasta un año en hacer una cueca. Y era verdad. Andaba trayendo unos versos, los iba puliendo, los iba armando con mucho... Claro, él era como una especie de poeta y también tenía una oreja musical muy buena para las melodías, para buscar melodías escuchando otro tipo de canciones. O sea, sin duda, para muchos lo es. Creo que es muy distinto a Fernando González Maraboli, porque Fernando González era un estudioso. En cambio, Hernán Núñez tenía un posicionamiento firme acerca de lo que era la cueca, cómo se debía cantar, como que estructuró este discurso. Y creo que sin duda es el padre de la cueca brava, o sea, de cierta expresión de la cultura popular. Maraboli era el matarife que era más intelectual, ¿no? Y Nano Núñez era más arrabalero de la poesía de Nano Núñez, es impresionante. Amigo Nano, en el remate, y usted dice que no sabe cuándo dice porque de verdad tú ves. No, es que pasamos a la tierra. ¿Cómo de que te remate? No, porque mi linda dama, estuve en cama. Por ti, mi linda dama. Ya. Por ti, mi linda dama.
Era fino en la poesía, entonces la finura, la fineza de la poesía de Nano Núñez creo que es su más grande aporte. Barquita de papel de Nano Núñez, me gusta mucho. Ingrata la carta que me escribiste, ingrata la hice un barco de papel. Es muy bonita letra, ¿no? Le mandan una carta al tipo y la carta la hace un barco de papel y dice, la eché mares afuera. Son palabras de mujer. Y dice, juguete de las olas son tus mentiras. Correrá el mismo riesgo lo que me escribas. No, es una muy bonita cueca. Los chileneros, por ejemplo, cantan en chileno, cantan en el español que se habla en Chile, mientras que lo que usa como texto el tío Roberto es el slang o coa, que es el lenguaje carcelario. Se ha hablado en una forma distinta el lenguaje coa, ¿cierto? Entonces, él empezó a hacer cuecas en esa forma, a veces con mucha palabra en coa y otras veces no. Ese tipo de cueca es muy difícil de encontrar en la cueca brava de Nano Núñez o en la historia de Fernando González Marabolí, que tienen un carácter más dramático y más y tal vez más poético. Entonces para eso hay que tener, digamos, lo concerniente al tema que tú eliges y a eso darle la poesía que se requiere. Y eso se refleja también en sus letras. Hablaba en pasado, como una cueca que escribió un muerto, porque ya parte la cueca diciendo me matan un 25, o sea, ya. Y muchas formas de escribir cuecas muy libres, que yo creo que también ese es el gran aporte del tío Roberto a la cueca, que es como muy arrojado y como que no respeta tanto, pero en el fondo sí, está la estructura de la cueca impecable. El tañador y el nopia y un acordeonista. Yo veo a Roberto Parra como un músico, como un creador, porque también se sentaba a escribir y tenía la disciplina, ¿no?, de poder terminar una historia. La llevé al Salvi, Las historias son sencillas, yo las veía como sencillas, me las imaginaba enteras. Para entender al tío Roberto hay que hacer un estudio prácticamente de lo que es el coa, el slang, el lenguaje de las cárceles, de los bajos fondos, donde se usa otro idioma. Me pegaron, empató, me robaron la guitarra, la camisa y la ojó. Tanto que me aconsé que dejé el vi, yo sordo como está, de los caminos, sí, ahora me ve, sin plata en los bolsillos, triste, pobre, viejo y feo. Ahora soy pajarí sin arbolí. Este hombre puso en el papel y cantó cómo nosotros chilenos enfrentamos la vida. Y sin embargo, desde ese punto, él encuentra la poesía.
y la expresa con el lenguaje de ese ambiente. Entonces es muy curioso lo que hace Roberto, porque de los lugares quizás más oscuros, más apartados, más mal mirados de la sociedad, él logra, a través de la poesía y la música, de rescatar algo bello. Y quedó así, son como verdaderos himnos de la vida nacional, de la vida nacional. Brindo, dijo un pensamiento, por la violeta y la parra. Brindemos por la guitarra, gritaron los cuatro vientos. Dijo Cristo en el desierto, voy a brindar sin demora por la violeta cantora que me alegra con su canto. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Y las historias que cuenta, porque las narrativas son todas también lógicas de ese mundo donde él vivió. El tío Roberto es lo más parecido a un juglar de la Edad Media. Creo que la mejor pluma o los mejores versos están en la tradición, ¿ya? Y esos versos de la tradición no son de nadie, o son de todos, más bien. Entonces, como esos versos que han sido cantados como por mucho tiempo y le ha hecho sentido a muchas personas y se siguen cantando y que de a poquito se han ido puliendo, creo que tienen un saborcito distinto, como hay mucha sabiduría guardada en esos versos, hay una simpleza que es distinta a la escritura posterior, a las cuecas que he escrito yo y que han escrito como un montón de personas también. Entonces, cuando alguien logra escribir un verso ya como de autoría y que tiene como ese saborcito o que parece un verso tradicional, creo que ahí hay un hallazgo que es maravilloso. Cada cueca es la vivencia que se anida en la memoria y se hace sonora historia gracias a una ancestral ciencia. El poeta con paciencia la convierte en poesía, luego le halla melodía para que sea cantada y una en pareja embriagada la baila al final del día. En las cuecas escuchamos crónicas, opiniones políticas, homenajes a personas destacadas y eventos históricos. Incluso a veces encontramos versiones alternativas a la historia que nos contaron. La cueca es un canal para representar lo que pasaba en la historia y la sociedad en el momento que la compusieron. Las cuecas se parecen mucho en ese sentido a la lira popular porque comentan mini historias y como tienen una medida, tiene que ser muy preciso lo que tú quieres decir. Qué lindas su enredadera, la riego de noche y día, que si no fuera por ella, la sombra no la tendría. Bueno, lo que estamos viendo acá es una lira popular en formato gigante. Justo estamos viendo la que está dedicada justamente a la Isla de la Fantasía, en donde tenemos 5 columnas de versos encuartetados en décimas y cuecas. Si no fuera por la cueca si no fuera, palabras secas tuviera palabras secas. La lira popular fue el medio de comunicación de los sectores populares junto con los periódicos obreros y los periódicos populares. La lira popular tenía un fin informativo, ¿ya? Era una especie de periódico popular antiguo que hablaba noticias, sucesos a través de décimas y de poesía popular, en donde los poetas se ponían a cantar los versos o a recitarlos para vender los pliegos. Esto justamente se daba entre los años 1860 al 1920 más o menos. Y es muy importante porque la poesía es la forma en la que se te graba la información, en la que se queda la información. Y la lira popular entonces no solo pertenece a la cultura escrita, sino que también pertenece a la cultura oral. Para Chile fue muy importante. Entonces yo cuando llegué a la lira popular hace unos 10 años atrás aproximadamente, me encanté de eso, de la historia la historia que causó acá en Chile, digamos. La lectura de la lira popular
como práctica o la lectura de los periódicos son prácticas que están comprobadas. La gente se juntaba en una reunión social, en una casa, en una chingana, en un sindicato, se juntaban a leer el periódico, se juntaban a leer la lira. Bueno, la lira popular es una de las primeras expresiones como de periódico informativa y que utilizaba la décima y los versos completos, digamos, para informar. Un verso encuartetado es cuando arriba tenemos una cuarteta y después tenemos 5 décimas. ¿Ya? Y el último verso de las primeras 4 décimas forma la cuarteta inicial. Eso es lo más clásico de las liras populares. Fue un medio de comunicación de poetas populares, que eran gente que llegaba a la capital, pero gente que venía del campo, que eran generalmente cantores a lo divino y a lo humano, y que vieron una forma también de trabajar. Entonces muchos de ellos no sabían leer y el imprentero era quien le tipeaba, digamos, los escritos. Bueno, yo creo que lo más relevante de la poesía popular, que por lo común llamamos lira popular, considero que es justamente que el pueblo instruye al pueblo. Sí, los poetas, claro que sí. Han sido calificados los juglares contemporáneos, sin duda. No solo al escribir, al crear, sino que también al transmitir. Las dos cosas van de la mano. La creación junto con la transmisión de la poesía. Sin un público que escuche no hay mensaje. Cueca brava, chora, urbana, porteña, chilota, nortina, tienen cada una de ellas su propio sabor y movimiento, pero la cosa no se queda solo en cómo se baila, sino que también en lo que cuentan. En su esencia todas llevan los valores, las temáticas y la poesía que identifica a cada pueblo. La cueca va más allá del baile o la música. Es una forma de arte que cuenta historias, transmite emociones y refleja la diversidad que tiene nuestro pueblo.